Bosques para Chile, aportando al desarrollo sustentable. Tenemos en esta región más de 1 millón de hectáreas, donde el 85% de la superficie de bosque es bosque nativo. Un manto verde que se extiende imponente por las más variadas regiones de Chile, Argentina y Brasil, cubriendo más de 1 millón de hectáreas. Arauco ha ido aumentando permanentemente la escala de sus operaciones. Estamos en una situación inmejorable. Se cumple así una nueva etapa en el necesario proceso de internacionalización del negocio forestal. Árbol corta, convirtiendo en celulosa y como goza. Cuando se seca el agua y la diversidad destroza. Secas raíces son las cicatrices de campos que eran verdes y se volvieron grises. Tierra fértil por desierto estéril. Mercado de la sustitución y la erosión. Es como sangre que se seca en la piel. Así se muestra la madre tierra cuando es arrasada por él. Máquina, la buena y máquina no queda nada en la comunidad. A máquina el talaje, a máquina manejan el poder y por la tele al perraje. Son los dueños de las forestales. Quieren ir por el Gualmapu con sus pestes letales. Todo lo que se hace se paga, que la justicia mapuche se haga. De esta mierda se cansó nuestra Mapu. Mate y Angelini son las células siniestras. El monopolio de la tala se presencia en contra del empresariado del país. La ñuque arrancará las forestales de raíz. Mate y Angelini son las células siniestras. El monopolio de la tala se presencia en contra del empresariado del país. La ñuque arrancará las forestales de raíz. Empresario forestal, mira te lo digo de este modo. Eres perro ambicioso y mereces este apodo. Por robar y talar todos nuestros bosques nativos, instalando plantaciones industriales de vino y eucaliptos que producen exterminio natural de la flora y de la fauna, nuestra tierra ancestral. Atrayencos y esteros disminuyen su caudal. Muchas familias mapuches sin agua elemental. Esto es el día a día de la zona rural, comunidades en sequía causa el daño ambiental. Daño que también es cultural, social, espiritual, que rompe el equilibrio en forma radical. Como bosques plaguicidas que producen erosión, ya que tu invasión de ambición es contaminación. Con destreza arrancaremos tu mal de maleza. Bosques pa' Chile, propaganda que nos lleva a la pobreza. Mate y Angelini son las células siniestras. El monopolio de la tala se presencia en contra del empresariado del país. La ñuque arrancará las forestales de raíz. Mate y Angelini son las células siniestras. El monopolio de la tala se presencia en contra del empresariado del país. La ñuque arrancará las forestales de raíz. Hoy la Mapu está sufriendo. El bosque explotado, el Chayenco ha secado. Traigan Mayeco, Arauco, algunas partes devastadas. Hasta hoy la motosierra en el Lemu está instalada. La empresa ofrece mejorar la calidad de vida, dar trabajo, hacer caminos para progresar. ¿De qué le importa el impacto ambiental? Si estos ladrones no escatiman a la hora de coimear. Selgo siembra futuro de sequía y de pobreza, y por lo mismo el terremoto hizo mierda a sus empresas. Su desarrollo sostenible es el bosque desforestado. Nunca ha sido sustentable, para la huella está plantado la miel. No aceptes nunca que en tu tierra se plante el huesane. Bueno, solo el pino, el eucalipto, el que viene a dañar. También es el nuclear, lo que ellos quieren ensuciar. Ensuciar, lo que ellos quieren ensuciar. Mate y Angelini son las células siniestras. El monopolio de la tala se presencia en contra del empresariado del país. La ñuque arrancará las forestales de raíz. Mate y Angelini son las células siniestras. El monopolio de la tala se presencia en contra del empresariado del país. La ñuque arrancará las forestales de raíz. Arrancando de raíz las forestales internacionales de nuestro territorio mapuche, que está siendo invadido por el Winquetegua y sus empresas. Representando Huechequecheñi Tagunyo. Esto es Arauco, un compromiso con el desarrollo de Chile.